Por mí no hay problema. Está bien. Ok. Ok, vamos começar então. Ok, buenas tardes a todos, todas e todas. Vamos começar o exame de qualificação de Camilo, de sua maestria aqui na Universidade Federal de Rio Preto, FOP. Vai funcionar mais ou menos como isto. Camilo terá mais ou menos hasta 40 minutos de apresentação. Depois, Roxana, que está mais lejos, de Brasil, vai fazer suas considerações. Depois, professor André. E depois paramos pouco, uns 10, 15 minutos para a deliberação. E depois retornamos esta sala. Está bem? Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde para todos e todas. Nós vamos começar o exame de qualificação do Camilo. E vai funcionar assim. O Camilo terá até 40 minutos para apresentar, depois a professora Roxana, do Equador, que é de mais longe, vai fazer as considerações dela, depois o professor André, e depois a gente pede para todo mundo sair da sala, e a gente vai deliberar, e nós retornamos depois uns 10, 15 minutos, mais ou menos. Tá bom assim? Tá. Então, Camilo, puedes empezar sua apresentação? Tá, profe. ¿Se consiguen ver mi presentación? Sí. 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 Yo vengo de la tierra de las mariposas amarillas, de un lugar donde la imaginación y la realidad insisten en confundirse, donde hay ríos que parecen haber sido pintados con todos los colores, donde la diversidad sociocultural habita en las lenguas, en los territorios, en las memorias y en el corazón de su gente. Vengo de un país donde sentir y pensar no son caminos opuestos, donde muchos aprendemos que es posible sentir pensando y pensar sintiendo. E inclusive tenemos una palabra para eso, sentipensar. Vengo de mi amada Colombia. Vengo específicamente de un departamento de Colombia llamado Córdoba y nací en una ciudad llamada Pueblo Nuevo. En esta ciudad confluyen diversas culturas, pero especialmente confluyen la cultura sinú, la cultura española, la cultura árabe y la embera cativ. Por esa razón, la diversidad de prácticas socioculturales es muy amplia y se practica la décima, la poesía, el porro, también se crea el diabolín, el sombrero vuelteado, se desarrolla la agricultura, la ganadería, la avicultura, la porcicultura y también la artesanía. Como muchos ya saben, mis papás son víctimas del conflicto armado interno en Colombia y eso generó que pues no viviese en una sola ciudad, sino que me trasladase de una a otra ciudad para desarrollar mis estudios desde la primaria hasta la secundaria. Y así llegó también la Universidad del Atlántico, donde desarrollé mi pregrado y especialmente desarrollé un pregrado en licenciatura en matemáticas. En esta licenciatura conocí al profesor Armando Aroca y junto con mi compañera de vida, Yeidri Sutria, conocí el semillero de investigación Diversidad Matemática, en donde desarrollamos muchas investigaciones de carácter etnográfico relacionados con varias prácticas socioculturales de nuestra región caribe colombiana. Dentro de esos estudios e investigaciones que desarrollamos, se encuentra esta que está aquí disponible en el código QR, llamada Conexiones etnomatemáticas en el aula con el trompo de tapitas. En este contexto, dentro del semillero de investigación Diversidad Matemática, tuve la posibilidad de viajar a Perú al 16º CIAEN, en la Conferencia Interamericana de Educación Matemática. En esta conferencia conocí al estimado profesor Milton Rosa y por primera vez tuve contacto con la etnomodelación, una idea y un programa que en cierto sentido me empezó a llamar mucho la atención, porque también utilizaba dentro de mi referencial teórico al profesor Milton y yo quedé simplemente entusiasmado con el hecho de querer comprender un poco más esto. Cuando retorné a Colombia, tuvimos la posibilidad de hacer un intercambio académico entre la Universidad del Atlántico y la Universidad Federal de Rio Preto. En este intercambio conocí y profundicé muchísimo más sobre la etnomodelación. Y fue aquí donde profundizamos en relación a los etnomodelos éticos que podrían desarrollarse en el trompo de tapitas. No para concebir al trompo de tapitas como algo instrumentalizable o un objeto simplemente a modelar,
sino como algo que también tiene una historia cultural por detrás, para poder desarrollar cursos como por ejemplo los de cálculo, en donde normalmente son ignorados todos estos aspectos socioculturales y siempre se prioriza el desarrollo de la matemática academicista indoarábica europea. Fue así que de retorno a Colombia defendí mi monografía, y en esta monografía básicamente me puse como licenciado en matemáticas. Ya fui licenciado en matemáticas, me gradué de la Universidad del Atlántico y participé después de una convocatoria de becas llamada GECUP-MOOC, en donde conocí o tuve la posibilidad de venir nuevamente a la Universidad Federal de Uro Preto a desarrollar esta maestría. En medio del desarrollo y la escrita del proyecto, se me vino a la mente uno de los artefactos culturales con el cual yo crecí, el trompo de Totumo. Desde que yo era niño, yo quedé encantado simplemente con cómo se elaboraba este trompo, las historias que están por detrás de este artefacto cultural y cómo las diversas personas y comunidades desarrollan ideas y técnicas para elaborar este hermoso juguete. Y gracias a la maestría académica en educación matemática de la UFOP, gracias a la orientación del profesor Milton Rosa, conversas con el profesor Daniel Orey, colegas de la maestría, del doctorado, gracias al intercambio sociocultural vivenciado hasta hoy aquí en Brasil, la cultura donde nací y crecí, mi amor por mi Colombia, su diversidad sociocultural y mi pasión por la educación matemática y las etnomatemáticas, emerge esta investigación. Esta investigación se titula Conexiones etnomatemáticas, un abordaje de etnomodelos entre el trompo de Totumo y la matemática escolar. En este contexto emerge la pregunta subyadora, que versa sobre cómo estudiantes de quinto año de una escuela pública municipal de Ouro Preto en Minas Gerais, Brasil, construyen conexiones etnomatemáticas y etnomodelos en sala de aula durante el desarrollo de una acción pedagógica culturalmente fundamentada que incluya el trompo de Totumo y busque promover la paz y el respeto epistémico intercultural. El objetivo de esta investigación versa sobre analizar cómo estudiantes de quinto año de una escuela fundamental pública del municipio de Ouro Preto en Minas Gerais, Brasil, construyen conexiones etnomatemáticas y etnomodelos al ser desarrollada una acción pedagógica culturalmente fundamentada, buscando comprender sus contribuciones para la promoción de la paz y del respeto epistémico intercultural. Y se establecieron 3 objetivos específicos para alcanzar este objetivo general, que corresponden al analizar las narrativas, los significados y las prácticas relacionadas al trompo de Totumo para identificar formas socioculturalmente legítimas de conocer, saber y hacer matemáticas. Examinar cómo actividades desarrolladas en una acción pedagógica culturalmente fundamentada posibilitan la construcción de conexiones etnomatemáticas y etnomodelos entre los conocimientos, saberes y haceres matemáticos escolares y los conocimientos, saberes y haceres matemáticos culturalmente producidos y compartidos en el contexto del trompo de Totumo y de la cultura de los alumnos, contribuyendo para la comprensión de una educación matemática plural e intercultural. Comprender cómo el diálogo entre conocimientos, saberes y haceres matemáticos de las socioculturas desarrolladas en esta investigación pueden contribuir para la promoción de la paz y del respeto epistémico intercultural. Para el marco teórico de esta disertación se proponen 4 categorías principales que corresponden al programa etnomatemáticas, el programa etnomodelación, las conexiones etnomatemáticas y el trompo de Totumo. Se discute profundamente sobre las dimensiones del programa etnomatemáticas y sobre la etnomatemática como un programa de investigación lacatosiano. De la misma forma, sobre la perspectiva sociocultural de la modelación matemática, los fundamentos y abordajes de la etnomodelación, los etnomodelos, y a la etnomodelación es tratada como un programa también de investigación científica en el sentido de la CATS. Sobre las conexiones etnomatemáticas desarrollamos la historia de estas conexiones y también la centralidad entre la educación matemática y la educación y la academia, entre la pluralidad epistemológica de las ideas matemáticas. Y finalmente hablamos sobre las conexiones etnomatemáticas como un proceso natural. Y en lo que corresponde al trompo de Totumo hablamos de la historia de este artefacto, de la historia del trompo de manera general, y también discutimos un poco sobre la importancia de los juegos tradicionales para el desarrollo de ideas matemáticas. En lo que refiere al programa etnomatemáticas, históricamente desde el inicio de la humanidad, los miembros de grupos socioculturales distintos se preocupan en comprender el mundo a su alrededor. Así, los miembros de culturas específicas
desde sus cuadros históricos y epistemológicos, desde sus cosmovisiones, cosmologías, cosmogonías, y desde las relaciones con otros miembros, con otras culturas, en periodos de tiempo y en espacios o ambientes particulares, movilizaron modos de conocer, saber y hacer matemáticas, que son parte de los rasgos culturales y que no se reducen al imaginario academicista de la matemática escolar. Es así que este concepto fue propuesto por Ubiratán de Ambrosio, o bueno, fue profundizado por Ubiratán de Ambrosio, puesto que ya la palabra había sido traída con anticipación en la década de los 50, pero fue Ubiratán de Ambrosio quien la propuso en Denver, Estados Unidos, como un programa de investigación científica, que posteriormente en el Congreso Internacional de Educación Matemática, IMI5, en Adelaide, Australia, en esta palestra de apertura se trató dentro de las bases socioculturales para la educación matemática. Fue aquí donde esta palabra empezó a desarrollarse como concepto. Por tal motivo, el programa Etnomatemáticas puede ser entendido actualmente como una forma de educación matemática y puede ser interpretado como un programa de investigación lacatosiano con base epistemológica transdisciplinar y transcultural con implicaciones pedagógicas y didácticas. Voy a hablar un poco sobre Lakatos, no voy a profundizar mucho sobre esto, porque la verdad para hablar de Lakatos necesitaría hasta de 2 horas. Esto es una cuestión que pues necesita de bastante tiempo para hablarse con bastante profundidad y con todo el rigor posible. Entonces, de manera bien general, Imre Lakatos, en la búsqueda de las respuestas para el cuándo y el por qué una teoría o una base teórica es abandonada, él acepta ideas de Karl Popper, cuestiona ideas de Kuhn, de Duhem, de Quine y de Polya, y sugiere la propuesta de él, corresponde a los programas de investigación, que básicamente es aquella actitud que los científicos toman respecto a una idea fundamental. En este caso, esas ideas fundamentales se encuentran implícitas dentro de algo que él metafóricamente llama núcleo firme, donde los investigadores de este programa no dudan de dicho núcleo firme o colocan, por decirlo así, sobre la sombra de la verdad o de lo que podría representar verdad para los investigadores este núcleo firme. Por ejemplo, en la etnomatemática podría interpretarse que la etnomatemática tiene como núcleo firme de que no existe una única matemática universalizante, sino que existen matemáticas contextualizadas, desarrolladas en cada uno de los grupos socioculturales. Entonces, esto es una defensa de los investigadores que actúan desde el programa de investigación. Para esto, Lakatos también comenta metafóricamente, sobre el desarrollo de un cinturón protector compuesto por heurísticas negativas y heurísticas positivas, en donde las heurísticas negativas buscan contrarrestar todo aquel tipo de cuestionamientos y anomalías que buscan de una u otra forma destruir o simplemente ignorar aquel proceso teórico y metodológico desarrollado dentro de un programa de investigación. Para que el programa de investigación se expanda y siga creciendo, es necesario el desarrollo de heurísticas positivas, que corresponden generalmente a investigaciones de carácter empírico o de carácter teórico empírico, que permiten fundamentar muchísimo más como experiencia metodológica investigativa el núcleo firme del programa de investigación, lo permiten fortalecer. Es así que es concebido el programa Etnomatemáticas, en donde hay profesores e investigadores que no dudan de un núcleo firme, como les comenté ahora rato. Por ejemplo, no se duda de que el conocimiento es el desarrollo de algo que un individuo abstrae sobre la realidad, eso llamado por D'Ambrosio el ciclo d'ambrosiano del conocimiento, entre otros elementos no menos importantes que hacen parte de la idea fundamental del núcleo firme del programa de investigación científica. Por tal motivo, los profesores y los investigadores defienden al programa con heurísticas negativas, como por ejemplo, defienden esa idea de que no existe una única matemática, de que la matemática es contextualizada, de que es diversa, de que es plural. Entonces, eso podría representar una heurística negativa que defiende anomalías como, por ejemplo, el imaginario tradicionalista encuadrado en la idea de que existe apenas una matemática, críticas relacionadas a la perspectiva de colonial, críticas filosóficas relacionadas a lo que podría o no ser llamado de matemático, entre otras críticas no menos importantes. Es bueno tener presente de que estas críticas también permiten indirectamente hacer que el programa de investigación crezca, puesto que los investigadores que están dentro del programa de investigación desarrollan técnicas, ideas, conceptuaciones, teorías, metodologías que permiten que en cierto sentido se
por decirlo así, se abra ese abanico de posibilidades de desarrollo de programas de investigación. Dentro de las heurísticas positivas, como les comuniqué, corresponden a todos aquellos estudios empíricos, metodológicos, teóricos que pues permiten hacer expandir el programa de investigación. Por otro lado, y ya bajo este marco, se trabaja la etnomodelación. Y la etnomodelación en esta disertación de maestría por primera vez también es tratada como un programa de investigación científica. Por tal motivo, aquí la etnomodelación es un abordaje de investigación y enseñanza que integra los principios de la etnomatemática, de la modelación matemática, con una perspectiva sociocultural y de la antropología cultural. ¿Con qué propósito? Con el propósito de identificar, comprender, analizar y valorizar los conocimientos, saberes y haceres desarrollados por los miembros de las diversas socioculturas. Por ese hecho, la etnomodelación tiene 3 abordajes antropológicos fundamentales que corresponden al abordaje émico, que se desarrolla en una perspectiva local, al abordaje ético, que se desarrolla en una perspectiva global, y el abordaje dialógico, que se desarrolla en una perspectiva local, propuesta conceptual inclusive por estos 2 investigadores. En lo que corresponde al abordaje émico, que es aquello local, se refiere a aquellos conocimientos, saberes y haceres matemáticos desarrollados por los miembros de un grupo sociocultural específico que, de forma consensuada, mantienen sus cosmovisiones, cosmogonías y cosmologías. En lo que refiere al abordaje ético, global, corresponde a aquella visión escolar o académica de aquellos investigadores o educadores, profesores o inclusive estudiantes que desarrollan en las instituciones de enseñanza superior o enseñanza común sus campos de investigación en la academia. Esta visión científica de la matemática con que los profesionales y estudiantes concuerdan sobre los conocimientos, saberes y haceres matemáticos de la academia por medio de la utilización de métricas y categorías comunes propias de la academia corresponden a esa visión ética de la etnomodelación. Y lo que corresponde a la visión dialógica se refiere a aquella traducción de conocimientos, saberes y haceres matemáticos locales para otros sistemas de conocimientos, saberes y haceres matemáticos, como por ejemplo la lenguaje de matemática escolar o académica. Cabe resaltar también que también puede acontecer el caso contrario, que la traducción sea desde lo global ético a lo émico local. O sea, no es unidireccional, que va de lo local a lo global. No necesariamente se desarrolla la perspectiva del abordaje émico, dialógico de la etnomodelación de esa manera. Él es bidireccional, busca articular los contextos académicos con los contextos no académicos, como el desarrollo de prácticas socioculturales específicas. Es así que se comprende la etnomodelación también como un programa de investigación científica en el sentido de la CATOS, que también tiene una dinámica interna, unos investigadores propios que desarrollan esas ideas propias de la etnomodelación, que aunque también se basa teóricamente de las etnomatemáticas, desarrollan ideas que no necesariamente son propias de la etnomatemática. Por tal motivo, podría comprenderse la etnomodelación como un programa de investigación científica en el sentido de la CATOS. No voy a profundizar más sobre esto, pero ustedes pueden en la parte de izquierda de la pantalla, derecha de la pantalla, aparece la etnomodelación como un programa de investigación científica. Esto es un artículo que se publicó en estos días y está este código QR que va a direccionar directamente a la revista en donde fue publicado este artículo. En lo que respecta al programa de etnomodelación, también hay una discusión dentro de lo que refiere a lo que es un etnomodelo. Los etnomodelos generalmente son comprendidos como unidades de información, pero estas unidades de información tienen una característica bien particular, y es primero que todo que posee fuertes vínculos con los artefactos, con los mentefactos y los sociofactos propuestos por D'Ambrosio en el año 2001. El profesor Milton y personas estamos desarrollando actualmente un artículo que busca también profundizar filosóficamente cómo es que se desarrollan los etnomodelos y cuál es la naturaleza de estos etnomodelos desde una perspectiva filosófica. Estos etnomodelos básicamente pueden ser construidos por una persona o por una comunidad y son movilizados en los planos cognitivos, físicos y comunitarios. O sea, los etnomodelos no son apenas representaciones físicas. Ellos trascienden el plano material. Ejemplo, básicamente los etnomodelos se pueden desarrollar en 3 tipos también, así como se desarrolla la perspectiva o los abordajes de la etnomodelación. Son etnomodelos éticos,
los endomodelos gémicos y los endomodelos dialógicos. Por otro lado, y como parte del referencial teórico, también se tienen a las conexiones endomatemáticas. Este concepto fue propuesto como concepto, conexiones endomatemáticas, literal, por el profesor Camilo Rodríguez Nieto en el año 2020. Pero desde hace muchos años atrás, inclusive desde el inicio de la década del 2000, se podría decir que estas conexiones ya venían trabajándose indirectamente, porque ya se discutía dentro del discurso académico que podía existir relación entre la matemática académica con la matemática desarrollada por grupos socioculturales específicos y que era necesario establecer y proponer este tipo de vínculos dentro de los sistemas educativos para que la educación no fuera descontextualizada y tuviese significado para los estudiantes. No solo un significado en el sentido significante, sino un significado en el sentido sociocrítico, epistemológico del sujeto, en la construcción del ser. Entonces, básicamente estas conexiones endomatemáticas son comprendidas no en el sentido de Camilo Rodríguez, sino en el sentido de Utria, Aroca y Manchego, que inclusive hay un libro publicado en estos días que se llama El juego de la pita. Ahí traemos por primera vez las conceptualizaciones de conexiones endomatemáticas de tipo intracultural y las conexiones endomatemáticas de tipo intercultural. Y estas son comprendidas como aquellas relaciones entre conocimientos, saberes y haceres matemáticos construidos por una, dos o más prácticas por una o dos más personas en el desarrollo de sus prácticas socioculturales. Estas conexiones presentan rastros de similitud y rastros de diferencia. Entonces, por ejemplo, en lo que corresponde a las conexiones endomatemáticas de tipo intracultural, en estas se manifiestan entre los conocimientos, saberes y haceres matemáticos construidas por una, por dos o por más personas que desarrollan la misma práctica en un mismo grupo sociocultural. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona que elabora la mochila, una mochila con colores. Esa persona que elabora mochilas con colores tiene sus propias experiencias individuales como sujeto social histórico, como sujeto sociocultural histórico. Esas experiencias propias del sujeto no solamente vinculan la realidad natural que está a su alcance o visible para él, sino que también vincula las realidades socioculturales que rodean al individuo, creando dentro de su cabecita, dentro de su mente, aquellos procesos o aquellas conexiones que permiten representar gráficamente, numéricamente, de manera abstracta, todos esos procesos que vinculan la cultura del sujeto con su realidad circundante, por decirlo de una u otra manera. Entonces, esas conexiones internas del sujeto que se desarrollan normalmente dentro de un grupo sociocultural que inclusive podría ser entendido como aquel grupo comprendido por subgrupos que también tienen individuos. Por ejemplo, no solamente en un grupo hay personas que elaboran mochilas, también hay personas que juegan el trompo de totumo, hay personas que hacen un sombrero, hay personas que cocinan, hay personas que siembran. En un grupo sociocultural no se desarrolla una única práctica, se desarrollan diversas prácticas. Y las personas que desarrollan prácticas específicas las desarrollan de acuerdo a un subgrupo que tienen sus propios lenguajes, sus propias formas de comunicación de manera interna dentro del grupo. Es así que, así como se entiende que dentro de un grupo sociocultural existen subgrupos, también existen otros grupos socioculturales que también desarrollan ideas y representaciones, formas de concebir la realidad. Entonces, supongamos, por ejemplo, el caso de que yo soy colombiano y estoy acá en Brasil. En Colombia se desarrollan un conjunto de prácticas socioculturales y formas de concebir la realidad propias del local en donde yo hago, del cual yo hago parte, pero acá en Ouro Preto, por ejemplo, se desarrollan otras prácticas, inclusive se manifiestan a través del lenguaje de maneras diferentes. Estos dos grupos hacen que sean completamente distintos, pero dentro de las prácticas pueden existir rastros de similitudes y rastros de diferencias. Y esta identificación de rastros de similitudes y rastros de diferencias tienen un potencial increíble, que corresponde básicamente a lo siguiente. Imaginemos el caso de que dos culturas se desconocen, no conocen nada. Cuando dos culturas se encuentran o cuando dos grupos socioculturales se encuentran, pueden acontecer tres cosas naturales. La primera cosa es que los miembros compartan esos conocimientos, saberes y haceres, y dentro de ellos, a través de un diálogo, a través del respeto,
construyan una forma de comunicarse que permitan entender las ideas de un grupo con las ideas del otro grupo, sean comprensibles para ambos grupos. Pero también puede acontecer un segundo momento, que es cuando los dos grupos se encuentran, comienzan a debatir sus ideas y ninguno de los dos grupos concuerda. No, yo no concuerdo con las ideas que tú desarrollas. Yo tampoco concuerdo con las tuyas. ¿Qué pasa en este aspecto? Que básicamente no hay conexiones entre ambas culturas, simplemente se dieron a conocer, pero no hay un consenso dentro de ambas culturas. Y puede acontecer un tercer caso, que es el caso de la imposición, que es el más común inclusive históricamente hablando, que es cuando una cultura llega a otra cultura e impone sus ideas, su religión, su forma de concebir el mundo, etc. Y esas formas de imposición hace que las personas que vivían localmente en esa comunidad desarrollen, por decirlo así, una especie de sincretismo con el propósito de adaptarse a esas nuevas lógicas que están siendo impuestas. Comprender esto es fundamental y pienso que la comprensión de esto desde la perspectiva de un educador matemático es sumamente importante, porque permite no solamente comprender que el conocimiento es lineal, simple, bonito, que únicamente se comparte tal cosa y eso es lo que se debe compartir. Eso sería en cierto sentido y de manera indirecta una imposición de conocimientos matemáticos, por ejemplo, la matemática que vemos en las escuelas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo local? ¿Qué pasa con lo propio? Por eso esta investigación no únicamente va a responder al hecho de que se va a desarrollar el pensamiento matemático escolar. La idea es que el estudiante también se apropie de otras formas de concebir la realidad, respete otras formas, otras epistemologías, otras formas de comprender la realidad. Por eso, metodológicamente, esta investigación se fundamenta en un paradigma crítico emancipatorio orientado por las perspectivas epistemológicas del sur global y por un posicionamiento suleador del campo de la educación matemática, puesto que este abordaje permite el diálogo entre distintas formas de conocer, saber y o hacer matemáticas o no necesariamente matemáticas, y busca contribuir para el desarrollo de procesos de justicia cognitiva y epistemológica. Es así que esta investigación es desarrollada en dos etapas, una etapa denominada etapa de carácter etnográfico y una etapa denominada etapa de carácter educacional, que fueron desarrolladas cualitativamente por medio de un abordaje exploratorio, a partir de una adaptación de la teoría fundamental en los datos. Dentro de los instrumentos que se utilizaron en esta investigación, en la etapa de carácter etnográfico se utilizaron principalmente entrevistas semiestructuradas enriquecidas con producción audiovisual. Se utilizaron técnicas, por ejemplo, como es la observación participante, pero al mismo tiempo el diario de campo. En lo que corresponde a la etapa de carácter educacional, se utilizaron instrumentos como el cuestionario, bloques de actividades, el cuestionario final, un cuestionario inicial, un cuestionario propio para el profesor. Se desarrolló una matriz que permite que el profesor evalúe clase a clase cada una de las actividades con el propósito de que el profesor diga, ok, se desarrolló esto en esta clase, podría mejorar en esto, podría mejorar en lo otro, se sugiere que se haga esto, se sugiere que se haga lo otro, puesto que la intención es que se viva el proceso educativo como algo normal, no como una simple implementación de actividades. La intención es que se enriquezca de una u otra manera el proceso educativo, investigativo. En lo que corresponde a la etapa de carácter etnográfica, pues los participantes corresponden a un artesano que elabora el trompo de totum y una menor que juega con el trompo de totum. Y en lo que corresponde a la etapa de carácter educacional, básicamente los participantes son 3 estudiantes y un profesor del grupo de matemáticas que pues desarrolla las clases de matemáticas dentro de la escuela. Metodológicamente hablando, esta investigación se desarrolla a partir de una adaptación de la teoría fundamentada en los datos. No se desarrolla propiamente la teoría fundamentada en los datos. ¿Por qué? Porque no se desarrolla una codificación que se llama codificación selectiva, que permite responder de una u otra manera o proponer una teoría emergente. Esta adaptación de la teoría fundamentada en los datos lo que busca, a través de un proceso de recolecta de datos que posteriormente se convierte en una muestra teórica,
Busca realizar que esos datos que son recolectados se comparen de manera constante y posteriormente codificados. Esas codificaciones también se comparan de manera constante. Y esas codificaciones se desarrollan en dos etapas. Una etapa que se llama codificación abierta y una etapa que se llama codificación axial. Estas codificaciones son consensuadas o son, por decirlo así, puestas en discusión a través de un valor de rigor, a través de algo que se llama fórmula del consenso. Y posteriormente se desarrolla una triangulación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de responder a la pregunta de investigación. Por eso es que no se desarrolla la teoría fundamental en los datos, sino que se desarrolla una adaptación, porque el propósito de esta investigación no es proponer una teoría emergente, sino responder a la pregunta de investigación. Entonces, se desarrolla la triangulación de los datos, se desarrolla también la fórmula del consenso, que básicamente esto es como un índice de concordancia igual o superior al 90% entre el investigador y el orientador o tutor o advisor, no sé, creo que se dice tutor en español. Y eso básicamente lo que hace es representar un nivel satisfactorio de confiabilidad entre los investigadores. Si es superior o igual al 90%, se dice que la investigación es confiable. Entonces, vamos a hablarle un poco más lo que corresponde al trompo de Totumo. Me gustaría que observaran que en la parte de atrás se ve como una cantidad de personas de todas las edades, niños, adultos, personas de todas las edades de manera general. Entonces, observen aquí. El festival llegó hasta la diócesis de Monterrey. Si observaron ese artefacto cultural, el trompo de Totumo no es únicamente un totumo con un palito o una calabaza con un palito. Ese artefacto cultural lleva consigo inclusive diseños, formas de hacer cada uno de los huequitos a veces que se le hacen al trompo. Hay un proceso cognitivo que parece tener conexiones con la matemática escolar que permiten a los individuos, a los sujetos que desarrollan este artefacto cultural, desarrollar el artefacto con muchísima precisión. Entonces, no es únicamente la elaboración de un juguetico más, sino la elaboración de un artefacto con significado cultural, significado social, significado histórico, con argumento familiar que permite literalmente reivindicar a la familia en los procesos de desarrollo del conocimiento, entre otros. Entonces, para el desarrollo de las entrevistas, se entrevistó, como dije inicialmente, a un artesano que elabora el trompo de Totumo. Este artesano explica cómo se elabora la ubicación de los huequitos en el totumo, por qué se elabora de esta manera, por qué se elabora de esta otra manera, cómo se elabora. Todos estos procesos que están por detrás de la elaboración del trompo de totumo se encuentran inmersos en ese proceso de elaboración. Toda esa se transcribe, literalmente, se transcribe y después se traduce al idioma español, al idioma portugués, intentando de mantener las jergas que son desarrolladas propiamente dentro de la comunidad. Es un proceso complicado, no lo voy a negar. Bueno, y en lo que refiere también dentro de algunos de los productos que se encontró en esta etapa de carácter etnográfico, corresponde a un diseño que el artesano desarrolló relacionado a la elaboración del trompo de Totumo paso a paso, en el cual fue presentando cómo desarrollar el trompo de Totumo, etcétera, paso a paso, fue desarrollando los dibujos, colocando algunas anotaciones, etcétera. Eso fue transcrito y digitalizado al portugués también, con el propósito de proponerlo como actividades dentro del salón de clase de los niños, para que ellos conozcan cómo se desarrolla el trompo de Totumo también en clases de matemáticas. Para las codificaciones de estas informaciones se transcribió toda la entrevista y se tradujo al portugués. ¿Con qué propósito? Con el propósito de pues, comprender en los dos idiomas cómo es que acontece este proceso de codificación. Entonces, por ejemplo, en la pregunta esta que está aquí, el investigador pregunta, ¿hace cuánto conoces el trompo de Totumo? El entrevistador responde, desde que tenía 12 años aproximadamente. Y ahí, si ustedes observan, aparece un 1 dentro de paréntesis. Ese 1 se establece con una codificación. Esa codificación se llama código preliminar. Este proceso todo se llama codificación abierta, que básicamente lo que busca es establecer o colocar código a código cada una de las frases, de las conversaciones que se desarrollan dentro de los discursos orales y escritos,
que se manifiestan dentro de la entrevista. Por ejemplo, esta otra pregunta. ¿Cómo aprendió a elaborar el trompo de totum? Aprendí con un vecino que le gustaba mucho esa actividad y noté que todos los familiares se acercaban mucho a él y me llamó la atención por eso. Aquí se colocaron tres códigos, el 2, el 3 y el 4. ¿Quién es el 2? Aprendizaje de la confección basada en la observación. Observen que es un código general que permite explicar lo que está aconteciendo en ese pedacito de conversación. Enseñanza de la confección de un vecino o por un vecino. Interés por el juego. Observen que son literalmente categorías o códigos que se establecen a esa partecita, a ese pedacito de conversa que desarrolla el artesano. Eso se hace y se hace aquí en esta entrevista se desarrollaron 188 códigos relacionados con toda la entrevista que se desarrolló al artesano. Posteriormente se pasa a una codificación, se llama codificación axial, que es la codificación del artesano, en donde se organizan todos estos códigos preliminares de tal manera de que esos códigos preliminares dialoguen con una categoría propuesta. Esta categoría propuesta se llama categoría conceptual. Por ejemplo, aquí tenemos los códigos que mencioné anteriormente: contacto con el juego en la infancia, interés por el juego, interacción social entre los juegos y diversión en el juego. Todos esos códigos que están ahí caben o hacen parte o podrían establecerse dentro de una categoría general llamado contexto émico local, conocimientos, saberes, haceres, valores y significados socioculturales locales movilizados en la difusión, transmisión, confección, funcionamiento y formas de jugar con el trompo de totum. Observe que esa categoría solo aquí tiene apenas algunos códigos. Recuerden que son 188 códigos. Por lo tanto, no es una única categoría la que agrupa todos esos códigos. De hecho, para esta entrevista se desarrollaron o se proponen 4 categorías conceptuales. Posteriormente también se hace la misma cuestión con la entrevista que se desarrolló a la menor de edad. Observen que se hace una transcripción de todas las conversaciones que ella hace, por qué dice tal cosa, por qué hace tal acción, etcétera. Intenta de describirse en gestos que ella hace, etcétera. Toda esa transcripción también es codificada axialmente y pues vamos a seguir adelante. Por ejemplo, aquí, esta es otra de los productos propios de la etapa de características etnográficas, que es otro dibujo, el dibujo que hizo mi hermanita, que también fue básicamente. Observen que ese dibujo también fue digitalizado y traducido también al portugués y claramente dejado al español, porque con este dibujo se propusieron dentro de clases de matemática. La intención es que el niño también conozca cómo es que se juega, los tipos de juegos que hay, etc. Toda esa transcripción también es analizada de manera abierta. Y esa codificación se realiza de la siguiente manera. Por ejemplo, acá también se hace la misma codificación como se hizo en el proceso anterior, solo que se consideran códigos preliminares de la entrevista pasada, de la desarrollada con el artesano. Esos códigos también son tenidos en cuenta para la codificación preliminar o los códigos preliminares desarrollados en la entrevista desarrollada a la menor. Entonces, muchos códigos se repiten. En este caso se identificaron 30 códigos preliminares más, completando un total de 208 códigos en la etapa de carácter etnográfico. O sea, toda la etapa, incluyendo la entrevista del artesano con la entrevista de la menor. Toda la etapa en general tiene 208 códigos. También fue codificado de manera axial y fueron utilizadas las mismas categorías conceptuales en toda esta etapa. Y se ubicaron, todos estos códigos preliminares se ubicaron de acuerdo a cada una de esas categorías. Otros resultados que no están dentro del cuerpo de la tesis, pero que los voy a mencionar aquí de manera rápida, corresponden a esta etapa de carácter etnográfico, corresponden a los diseños propios que hay dentro de cada uno de los trompos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un trompo de totum que tiene sus propios diseños, y esos diseños no son, por decirlo así, desvinculados de la realidad del sujeto. De hecho, hay unos de esos diseños, por ejemplo, este que está aquí, que es una espiral, el primero, es una espiral. Si ustedes observan, hay una conexión etnomatemática de tipo intercultural entre la matemática escolar o ideas, por decirlo de una u otra manera, dentro de comillas, globalizantes, con matemática propia del grupo sociocultural. Entonces, hay como una especie de combinación entre conocimientos, saberes y haceres que permiten construir el artefacto cultural. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con este trompo de totum de acá, que tiene unos diseños propios del sombrero vuelteado. Esos diseños que están alrededor del sombrero vuelteado son
claramente tienen conexiones con el sombrero volteado, que es otra práctica sociocultural que no es o no hace parte del trompo de Totumo, pero que afecta indirectamente la forma en cómo los sujetos que desarrollan el trompo de Totumo elaboran el trompo de Totumo. Esa forma de abstraer su realidad se encuentra implícita dentro de esos procesos. Aquí se establecen o se proponen algunas conexiones etnomatemáticas, estas conexiones del investigador. Se proponen unas conexiones etnomatemáticas entre el trompo de Totumo como artefacto y conceptos propios de la matemática escolar, como la geometría esférica, conceptos como la ortodrómica, que no son comunes no son comunes en el tratamiento de la matemática escolar en las escuelas y menos en primaria. Son conceptos que literalmente se encuentran implícitos, implícitos no, que tienen relaciones con la práctica sociocultural que se está desarrollando, en este caso la elaboración del trompo de Totumo. Estas que están aquí corresponden a algunas de las actividades que se desarrollaron. Se desarrolló una historieta sobre cómo se elabora el trompo de Totumo, por qué se elabora de esta manera, los fuertes vínculos que tiene el artefacto cultural, por ejemplo, con artefactos como el sombrero vuelteado, entre otras cuestiones que están dentro de la historieta. Los niños también construyeron su historieta, etc. Se propusieron diversas actividades basadas en esa etapa de carácter etnográfico. Y a estas corresponden acá otras propuestas que tienen fuertes vínculos con unas actividades que se propusieron en el artículo que mencioné anteriormente de conexiones etnomatemáticas en el aula. Es una actividad adaptada de aquella. Ahí coloqué un código QR por si de pronto ustedes quieren entrar a la historieta. Esta que está aquí, algunas de las experiencias que se tuvieron dentro del aula. Pero un momento que se paró esto. ¿Qué pasó? Me fui. Se pasó todo. Un momento. Y bueno, esto corresponden a las referencias. Los invito a que ingresen a las páginas del IGEN, se registren en cada una de nuestras redes sociales, sigan a cada uno de los grupos de investigación, conozcan un poco de las revistas que están alrededor del programa Etnomatemáticas, etc. Este que está aquí corresponde al site de Etnomatemáticas Interactivo. Usted clica sobre el icono y lo manda directamente a la página. Los invito a registrarse en el IGEN, que hay pocos. Regístrense en el IGEN. Y bueno, agradecer principalmente a mis papás, a mi hermanita, a mi novia Yeidris, al profesor Milton, al profesor Daniel, a mis amigos de la maestría y a mis mejores amigos aquí en Brasil, a Moisés, a Luciano, a Iodechi, a Rodrigo, ahí está Lidia, ahí también está Manuel, a todos mis mejores amigos aquí en Brasil. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Está bien. Muchas gracias, Camilo, por su presentación. Ahora paso para la profesora Roxana, de Ecuador, pero creo que es de Perú, ¿verdad, Roxana? Hola, Milton. Bueno, yo Hola. soy peruana de nacimiento, Sí, pero claro. vivo acá en Ecuador ya 11 años y trabajo aquí. Está bien. Es un placer tenerla conosco ahí. Bueno, primeramente felicitarte, Camilo, por el arduo trabajo que has hecho. No solamente me gustó mucho leer el trabajo de tesis, un trabajo bastante bien elaborado en cuanto a la parte etnográfica, la fundamentación que realizaste en cuanto al programa de investigación desde la CATOS, ¿no? Como matemáticos, nosotros creo que los que hemos estudiado una licenciatura en matemática comprendemos el debate, ¿no? Después de Popper y Kuhn y la CATOS, ¿no? Y cómo la etnomatemática logra insertarse en esta propuesta de la CATOS. No tuve la oportunidad de leer el artículo que mencionas, ya lo voy a leer. Bueno, vayamos a lo que tú defendiste. Estás trabajando las conexiones etnomatemáticas por un artefacto, como bien lo mencionas, del juego de Totumo, ¿no? Y entiendo que también ya empezaste con esta parte, con la parte de lo que es la etnografía. Hiciste un trabajo con un artesano y con me parece con una estudiante o con una niña que juega el juego, ¿no? Ahí sí tengo algunas preguntas, porque también desde como profesora también de un curso de etnomatemática aquí hace 10 años en la Universidad Nacional de Educación, mis estudiantes también han logrado trabajar con juegos, llamémosle ancestrales o tradicionales,
¿no? Desde los grupos socioculturales. Y algo que siempre se pierde en esta cuestión, ¿no? Del juego y que quizás teóricamente lo has dicho desde el marco teórico, ¿no? Como conocedor del juego, ¿no? De este juego del Totumo y vi el audiovisual que tú mostraste en el trabajo de tesis sobre toda esta entrevista que haces sobre el juego, cómo es la construcción, la elaboración, ¿no? Para ti, bueno, desde la metodología, quizás la parte, algo que ocurre aquí en el Ecuador es que, por ejemplo, cuando trabajamos con culturas, aquí hay una cultura shuar, y empezamos a trabajar un mito o un cuento, a veces no basta solamente con una persona, ¿no? No sé si eso pueda justificar, porque solo un artesano y no buscar dos para mirar quizás esas cosas que tú también mencionas sobre las conexiones etnomatemáticas, algunas que son, que ambos grupos consolidan y es en el mismo, se relacionan o vinculan esas conexiones, quizás son dos grupos distintos o pueden ser dos subgrupos de una misma cultura, pero sus conocimientos no se consolidan. Y en el otro que, claro, hay algunas cosas impositivas, ¿no? Que tú mencionaste. No sé si ahí consideraste solamente un artesano por alguna situación o tú buscarías quizá otro artesano de la misma cultura o grupo sociocultural para quizás ver, como se dice, elementos divergentes, ¿no? Que no se consolidan, ¿no? Eso es una pregunta, ¿no? Con relación al juego. Y la otra es que quizá desde tu visión también, que entiendo que también vienes de una línea desde las matemáticas occidentales y has transitado por esta parte de la etnomatemática y has tenido un buen tutor, Aroca, ¿no? Y ahora estás con Milton también en esa transición. ¿Qué conocimientos matemáticos construyen, utilizan y transmiten las personas cuando juegan el juego del Totumo? No sé si nos puedas hablar un poquito más de eso. Eso sería. Ok, bueno, primeramente en relación, bueno, voy a escribir la otra pregunta, conocimientos. Bueno, primeramente en relación a la escogencia de las personas, metodología de la investigación, hay distintas formas de escoger a un grupo sociocultural, por decirlo de una u otra manera. En el desarrollo de esta investigación, la escogencia fue por conveniencia, por diversas circunstancias. Primero, el artesano que elabora el trompo de Totumo es familiar, es mi papá. Entonces hay un fuerte vínculo entre el investigador y la persona entrevistada. Por otra parte, también la niña que juega con el trompo de Totumo es mi hermanita. Es claro que por eso inclusive es que nosotros llamamos de etapa de carácter etnográfica y no desarrollamos propiamente una etnografía, porque el desarrollo de una etnografía implica diversas circunstancias. Primero, de que haya un tiempo mínimo suficiente dentro del grupo sociocultural y no para conocer una única práctica, sino para conocer el grupo sociocultural todo. Entonces, básicamente nosotros usamos el término etapa de carácter etnográfico por ese mismo hecho, porque nos auxiliamos de la etnografía para desarrollar el proceso metodológico etnográfico. Usamos estrategias, instrumentos que la etnografía ofrece para la recolección de la información. Estas dos personas es claro que no van a representar el grupo sociocultural todo, porque son una muestra muy pequeña para representar un todo de un grupo sociocultural, pero sí representan personas que desarrollan una práctica sociocultural específica y que desarrollan una práctica de acuerdo a las cosmovisiones de un grupo, a las ideas de un grupo, a las cosmologías y a las cosmogonías de ese grupo. Ahora, otra cosa que me gustaría también destacar, y es que yo no sé si ustedes percibieron eso en el transcurso de la tesis, yo uso mucho el término conocimiento, saberes y haceres, conocimiento, saberes y haceres, y hago una distinción inclusive inicial sobre lo que es un conocimiento, lo que es un saber y lo que es un hacer. El conocimiento yo lo interpreto de acuerdo con D'Ambrosio específicamente de este libro y de este libro, Realidad a la Acción y de Educación Matemática. Estos dos libros proponen, Ubiratan D'Ambrosio, propone que el conocimiento es desarrollado por un individuo como sujeto individual, alguien que abstrae su realidad
claramente influenciado por las prácticas socioculturales que están a su alrededor o por la sociocultura que está a su alrededor. Esa persona como individuo desarrolla sus propias formas de comunicarse, etcétera, claramente de acuerdo a esas lógicas que están dentro del grupo. Eso se le llama conocimiento. Inclusive Vygotsky, en el año 1932, en un libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, en ese libro él también propone el concepto de conocimiento de acuerdo a esa misma lógica, que es aquel que desarrolla un individuo que abstrae sobre su realidad. Hay muchos otros filósofos. Por ejemplo, está el mismo Carlos Marx, que habla sobre el materialismo dialéctico, que es aquella relación del sujeto con su realidad y la abstracción de ese sujeto sobre la realidad, etc. Toda esta concepción de conocimiento pues se tiene en cuenta claramente para el desarrollo metodológico, porque no es únicamente comprender al grupo sociocultural como un todo, sino comprenderlo, que existen individuos, que cada individuo desarrolla su propia lógica. Entonces, no, imagínense, yo tengo 2 años para el desarrollo de una maestría. No me da, o sea, literalmente el tiempo para conocer a profundidad el grupo sociocultural, todas las prácticas que están por detrás de él. O sea, literalmente es bueno comprender lo que el sujeto, o por lo menos un sujeto de esa práctica desarrolla. Por eso me centré en 2 personas y intenté de profundizar en lo que más pude en esas 2 personas, en el artesano y en la persona que juega con el trompo de Totumo. Y claramente yo conozco la práctica, yo también jugué con el trompo de Totumo. Yo también estoy influenciado por esa práctica sociocultural, directa e indirectamente. Y bueno, y respecto a los conocimientos matemáticos que están por detrás del artefacto cultural del trompo de Totumo, bueno, hay diversos conocimientos matemáticos o que podrían considerarse matemáticos por decirlo de una u otra forma, por su similitud con aspectos propios de la matemática escolar. Como por ejemplo, en el juego está el juego del trompo que más vuelta de. Hay procesos de relaciones, por ejemplo, de desigualdad, en donde más que otro trompo, un trompo gira más que otro, en donde un trompo llega más alto que otro. En el mismo proceso de elaboración, el artesano calcula los huequitos que hay alrededor del trompo de Totumo. Por ejemplo, este trompo de Totumo que está aquí, que él tiene varios huequitos. El artesano utiliza unidades de medida propias del artesano, basados en otros artefactos, como él es una pita, utiliza una pita, para calcular la distancia que hay de un huequito a otro. Entonces hay procesos cognitivos que vinculan la distancia, procesos cognitivos que vinculan el conteo, procesos cognitivos que vinculan aspectos propios como lo es la perpendicularidad, porque el hecho de colocar este palito aquí no es pura coincidencia. Si el palito es colocado por acá, el trompo no va a girar bien, queda desequilibrado. Entonces hay un proceso de abstracción cognitivo del sujeto que elabora el trompo. Entonces ahí por detrás del solo hecho de la elaboración del trompo hay muchos conocimientos, saberes y haceres matemáticos propios que pues permiten la elaboración de este artefacto cultural. Y eso no solamente el artefacto, también está la lupa que permite. Muchas gracias, Camilo. Listo. Milton, creo que le toca al profe André. Yo também. Bem, muitas graças, Roxana. Essa maneira que digo seu nome? Roxana. Está bien, Roxana. Está bien. Roxana, está bien. Muchas gracias, Roxana. Es un placer ter usted con nosotros hoy. ¿Sí? André, por favor. Milton, só deixa eu colocar vocês de lado para eu ler o que eu escrevi aqui. Vocês me ouvem bem? Está escutando, professor? Só um pouquinho, porque meu computador está bem molengo. Você já retornou de férias, André? Já, hoje. Então tá bom. Hoje é ótimo. Então vamos lá, gente. Bom, boa tarde a todas, todos. É uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço demais o convite do Camilo, do Milton. Aproveito o espaço também para cumprimentar a professora Roxana, além de cumprimentar também, claro, cada pessoa que veio assistir, prestigiar essa etapa do trabalho do Camilo.
Camilo, tentarei falar o meu português mineiro do Tá bom. interior das Minas Gerais Vamos ver. devagar para ser compreendido, porque isso tem um acento muito específico lá da minha cidade. Vou tentar falar devagar para ser compreendido. De toda maneira, sintam-se à vontade para me interromper. Eu tentei escrever um pouco como a gente já está junto, assim, essa é uma estratégia de texto para minha arguição acompanhar. Se eu começar a falar demais, vocês falam assim, André, chega, que eu paro. Nossa, Ó. professor, já está me assustando já. Não, mentira. Mas para dizer, então, Camilo, e começando, que eu acho que a sua pesquisa se justifica por algumas razões, e eu destaco 3, tá? Eu acho que a sua pesquisa se justifica, primeiro, porque ela documenta, e aí eu vou usar uma palavra mineira, a feitura do peão, tá certo? E para mim isso é uma justificativa muito importante, né? Muitos artefatos culturais que são marcados pela tradição oral, eles se perdem pela falta de documentação. Uhum. Você faz esse serviço, é um primeiro motivo. Além de documentar, você coloca esse artefato em diálogo com práticas matemáticas escolares. Isso. Eu acho que isso dá uma segunda camada de justificativa para a sua pesquisa. E uma terceira camada é que ela consegue fazer esse movimento colocando em perspectiva a voz de participantes que eu vou chamar de dentro dessa prática, tá? Isso. E claro que isso só é possível, ou pelo menos é muito mais possível, porque você está perto da comunidade que produz o artefato mencionado. Não Exatamente. fosse assim, seguramente a gente teria uma outra perspectiva. Então, acho que esses 3 elementos, e aí fica como pista para quando você for fazer as suas considerações finais, para poder defender, você buscar não se esquecer do que faz o seu trabalho ser justificado. Tem muitas outras coisas, mas acho que essas 3, pelo menos, assim, tá? Beleza. Do meu ponto de vista, o relato de pesquisa que você apresenta já está num nível muito bom, e acho que se você continuar nesse mesmo ritmo, com as coisas que você até deixa a gente sabendo, que você mostra no texto, que precisa ser feitas ainda, eu acho que você tem tudo para concluir com êxito o seu trabalho no tempo que você tem. Tá certo? E aí eu vou começar a fazer uns comentários, mas também gosto sempre de falar assim, eu entendo esse espaço da banca muito mais como um espaço de troca, você tem um olhar externo, ou externo assim, né? Mais ou menos externo, porque a gente convive aqui em Ouro Preto. Mas assim, você tem um outro olhar de um colega de trabalho que parou o tempo para poder pensar no seu texto, mais do que um avaliador que vai chegar aqui com um discurso do tipo, isso é certo, isso é errado, vai para lá, vai para cá. Tá? Então, quando eu fizer comentários, é para você pensar, depois posso te mandar o texto, que em geral é menos cuidado do que a fala, mas o texto é eu conversando com papel. Assim, né? Às vezes a gente vai, volta, muda de ideia. O texto escrito que eu estou falando para você aqui agora já é um pouco mais cuidado, ou pelo menos eu tentei que assim o fosse, tá certo? Tá. Então, em relação ao seu resumo, eu acho que da versão atual para a final, você já tem muitos elementos encaminhados, mas não se esqueça de atualizar os resultados da sua pesquisa nesse resumo e de apontar os desdobramentos desses resultados. E, claro, você só vai poder fazer isso na hora que você tiver com a pesquisa mais no final dela, tá? Acho que são elementos para você pensar. Em relação à sua introdução, ela traz, ao meu modo de ver, com clareza justificativa pessoal, e isso aparece na sua fala aqui hoje também, né? Aparece também bem a justificativa social, acadêmica da investigação. Eu considero que você é corajoso ao se colocar e ao fazer isso aqui de novo e compartilhar detalhes da sua vida pessoal com o seu leitor, no caso de hoje, com o seu ouvinte, tá certo? Esses detalhes ajudam quem está lendo o seu trabalho, quem está te ouvindo, a entender quem é o Camilo, pessoa que se incomoda e que deseja investigar o artefato peão. Isso. Que deseja promover um estudo a serviço de uma educação respeitosa, né? Uma pesquisa que permita enfrentar o apagamento de algumas práticas, tais como a confecção e uso do peão de totumo. É assim que fala? Isso mesmo. Então, o texto me parece bem escrito, em um único lugar eu identifiquei um equívoco de digitação que eu vou passar para você, dá uma olhadinha, né? A introdução ainda apresenta pergunta e objetivos, diálogo com literatura especializada e aqueles parágrafos explicativos acerca da organização lá para o final dela. Deixei alguns poucos comentários para você pensar, e aí eu destaco apenas
a fundamentação que você traz do Vygotsky. E eu até vi que você respondeu, explicou um pouco agora na sua fala para a Roxana, para a professora Roxana. Uhum. Mas do meu ponto de vista, tendo em vista o arcabouço de teoria que você traz, eu achei que sobrou a explicação do Vygotsky ali. Eu acho que bastava você se ancorar no Biratã e nos seus orientadores. Tá. E, de novo, não estou falando que é impossível fazer esse diálogo, mas quando você traz mais esse autor, eu, como leitor, fico esperando uma explicação de para que tem mais ele. Se você tiver essa explicação, tá ótimo. Do contrário, eu tiraria, que eu acho que não atrapalhava para a gente ler, não, tá? Tá, inclusive, eu não aprofundei realmente nisso aí, do Vygotsky, por vários motivos. Inclusive, o mesmo D'Ambrosio, nesse livro, especificamente o amarelo que eu mostrei agora, esse aqui, da Realidade e Ação, esse livro, o professor Viratão, ele usava referenciais que se baseavam em Vygotsky para trabalhar suas próprias teorias. E assim foi que o professor Viratão criou esse ciclo d'ambrosiano do conhecimento, que se você olha de maneira assim bem distante, poderia se interpretar inclusive como um materialismo dialético proposto por Marx e ao mesmo tempo aquelas propostas de Vygotsky claramente também se baseiam em Marx para desenvolver suas próprias concepções sobre como o ser humano compreende ou construi o conhecimento. Então, por isso foi que eu coloquei Vygotsky, porque achei fundamental, na minha opinião, não sei, achei fundamental colocar a origem inicial de quem foi a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas, desde a pedagogia, a educação, que traziam essas discussões em relação a como que aprende o ser humano. Então, basicamente, foi por isso que eu trouxe a Vygotsky. Então, pronto. Sugiro que você escute o que você acabou de falar para nós aqui e traga essa explicação dentro do seu texto, que aí você justifica para quem está lendo o porquê de você ter colocado o Vygotsky ali, tá bom? Beleza. Em relação ao seu capítulo primeiro, as discussões sobre etnomatemática e etnomodelagem, né? Sempre que eu sou chamado para uma banca do Milton e do Daniel, eu falo assim, tá fácil de você ver se está funcionando ou não, porque você conversa com quem escreveu. Só você perguntar para o Milton e para o Daniel se está tudo bem ali, então não vou me atrever muito a falar sobre isso. E trago ponderações para você ir pensando de um jeito mais lato, assim. Então, assim, uma primeira é para você pensar. Um alicerce teórico tão grande quanto o que você traz, ele exige de você sempre um cuidado na análise, que é o seguinte, lembre-se sempre de olhar se o que você usou na análise está aqui. Para não ficar, senão a gente constrói um prédio com a base grande e com o topo menorzinho. E o contrário também é ruim. Então, no final das contas, tenta dar uma olhada na análise se ficou mais ou menos equilibrado. Beleza. Isso é uma sugestão. De novo, assim, também, aí meu editor de texto desconfigura as coisas. Então, pode ser que tenha um ou outro lugar que deu uma desconfigurada. Mandei para você pensar. Se não tiver, na versão final está tudo certo, mas só tentei fazer esse exercício. Uma outra coisa que eu senti falta, e aí pode ser, talvez esteja no texto, tá, Camilo? E pode ser porque eu li meio apressadamente, pode ser uma falha minha, mas eu senti falta de ter visto um QR Code tipo o que você trouxe para a gente ver do peão rodando. Talvez já esteja lá, tá? Não, eu coloquei só na introdução como se elabora o peão, mas o peão rodando, não. Porque, assim, e hoje foi legal tá aqui, porque eu queria ter escutado essa coisa do som, que é um elemento específico. Se você colocar esse QR Code em algum lugar para quem está lendo e ver ele funcionando, na parte da teoria, é claro que a hora que a gente chega na análise, a gente começa a ter uma ideia de como que isso funciona e tal. Mas já na teoria, porque aí a pessoa já olha no YouTube, vê o videozinho do peão, acho que pode ajudar na leitura, tá? Beleza. Em suma, em minha apreciação, o capítulo destinado à parte teórica, apresenta suficiente nível de explicação para a compreensão da pergunta. Ele também oferece elementos que me parecem suficientes para a realização da análise. Como apontei, o único ponto de atenção é dimensionar a análise com parte teórica para uma coisa não ficar sobressaindo em relação à outra, no final das contas, isso para o exercício de fechamento do trabalho. Beleza. No capítulo 2, é o capítulo de metodologia, o capítulo, do meu ponto de vista, cumpre a tarefa de explicar e fundamentar o percurso percorrido. Meus comentários vão no sentido de sugerir algumas relativizações ou apresentar algumas impressões que eu tive, e como leitor sugerir alguns arranjos para deixar o texto mais fluido, tá? Ou comentar pequenas arestas, lacunas que me pareceram estar no texto. Mas, de novo, isso é uma impressão de um leitor, e você tem total liberdade para discordar do que eu vou te falar. É só, de novo,
Se eu não te der sugestão aqui, Milton não me chama mais para a banca, entendeu? Então, Pois é, essa eu mesmo. preciso te dar sugestão aqui, senão eu não sou chamado de novo, tá? Exatamente. Então, olha, você só informa que os roteiros utilizados para observação estão nos apêndices. Na seção 2, aí tem 4 uns aí. Tá? Lá você fala disso. Mas antes disso, você faz menção aos roteiros. Eu procuraria no texto, a primeira vez que você faz menção, informa que eles estão no apêndice, para o leitor já saber. Tá? Uhum. Tem uma demanda de atualizar tempos verbais, mas é isso mesmo. Lá no final, algumas coisas que você fala estão no passado, algumas estão no presente. E aí, quando a gente está lendo, dá um pouco de dúvida se a coisa já aconteceu ou se vai acontecer. Mas, assim, cuida lá para quando você tiver a pesquisa caminhada, dá uma olhada para poder ver se esses verbos estão combinando, tá? Vou dar só um exemplo da coisa da relativização para explicar o meu ponto. Assim. Então, tem um lugar que você vai falar sobre a fórmula de consenso, você afirma: essa medida de confiabilidade contribui para. Aí eu coloquei assim, olha, ela até pode contribuir, mas não existem garantias. Isso depende de como você usa essa fórmula de consenso, e está tudo bem explicado no seu trabalho. Mas então, às vezes um pode contribuir, uma certa relativizada, eu acho que deixa seu texto mais calçado, para ninguém te cobrar isso sobre o que você escreveu. Isso fiz algumas vezes, mas vou passar mais rapidamente. Uma coisa que veio me acompanhando e que eu fui ficando com dúvidas, e talvez esteja escrito, e pode ter sido falha de leitura minha, foi se a produção dos dados, a entrevista com o artesão e com a menina, se você fez isso remoto ou se você estava lá na época. Então, eu senti falta dessa informação para a gente entender como é que isso aconteceu. De novo, talvez esteja escrito e eu não vi, tá? Se não, vale a pena você dar uma olhada e colocar isso para o seu leitor saber. Feito, eu coloquei. Tá. Claro que assim, a caracterização dos participantes, ou as caracterizações revelam de modo inequívoco que ambos têm legitimidade para falar sobre esse artefato. Eu acho que você vai deixando a gente convencido disso. Ponderei que em um momento você utilizou a palavra criança para fazer referência a essa menina de 15 anos. Uhum. No Brasil, eu acho que a palavra mais usada seria adolescente. Ou, se você usasse menor, como você usou algumas vezes, também funciona. Menor, tá bom. Porque quando eu penso em criança, pelo menos eu penso em gente com 10 anos para baixo, né? Beleza. Um comentário, uma coisa que me chamou a atenção, também que eu fui falando assim, a fala do artesão sobre a feitura me fez me lembrar várias vezes o trabalho de uma antropóloga que acompanhou minha vida acadêmica, que foi a Jean Levy. Então, várias vezes o que você está falando me parece o que a gente chama de aprendizagem situada. Sabe, assim, o tempo todo, como ele vai narrando, como é que essa coisa é aprendida, que em geral não tem essa coisa que escola tem um professor que vai lá na frente e vai no... Não é assim que algumas coisas, não. Uma parteira não aprende a ser parteira com esse professor que vai na frente, ou... Me parece que esse tipo de prática que você está descrevendo, então também chamei a atenção que se você achar que na análise isso pode ter um ponto de diálogo para você caminhar por aí. Beleza. Grifei outra coisa que me chamou a atenção, que na fala da menina tem um recorte de gênero curioso, assim. Então, quando ela vai falar sobre como é que essa coisa acontece do peão, parece que é uma tradição mais entre meninos. Então, está muito associado. Ela vai e faz referência a meu avô, meu pai, não sei quem. Todos homens. Mas quem passa essa prática para frente na descrição da sua pesquisa é uma mulher. Uma mulher. Então, eu acho que valeria a pena você colorir isso, que eu acho que é um elemento importante, assim, né? Ou pelo menos distintivo em relação, inclusive, à fala dela. Ela faz referência a homens e, poxa, acho que ajuda a gente a colocar mulheres no lugar de protagonismo, assim, também, tá? Aí fiquei, assim, algumas sessões, a 2233, 2234, eu achei que elas estão meio curtinhas e recortadas demais, e poderia estar numa sessão só, sem ficar cortando, picando o texto, sem pôr muito subtítulo. Acho que lendo ali mais rápido, elas estavam ditas, acho que vale a pena você dar uma pensada. Numa certa hora, quando você traz as informações sobre a escola, tem uma hora que você fala que você teve uma escola que você olhou aqui em Ouro Preto, né? No quinto ano, não sei o que e tal. E aí as informações da escola, eu fiquei achando que você acessou, talvez, pelo PPP da escola, fiquei na dúvida. Eu acho que vale a pena informar isso para o seu leitor, então, porque faltou colocar entre parênteses PPP da escola lá, para a gente saber de onde que você tirou essas informações, colocaria se fosse você.
Coloquei assim. Por fim, eu senti falta de uma caracterização, ainda que mais geral, dos participantes brasileiros para o texto ficar simétrico. Você caracteriza a menina, caracteriza o artesão, seu leitor espera que você vai caracterizar os outros. Claro, você vai numa sala de aula com 30, ninguém espera que você faça uma... Mas, assim, para dizer a característica... Quem que é esse grupo? E eu estou entendendo também que essa é a parte que vai caminhar da pesquisa daqui para frente, né? Então, só não se esqueça de, se achar que vale a pena, também contar um pouco do perfil desse grupo que você... que aprendeu a fazer, enfim, a usar o peão, fazer o peão, estudar o peão e tal. Entrando no seu capítulo 3, que é o capítulo de análise dos dados, o mestrando apresenta o processo geral da construção das categorias de análise. Tanto a análise do artesão quanto da participante me parecem articuladas ao referencial teórico-metodológico. E aí vou destacar alguns comentários para você pensar, tá certo? Enfim, no texto, quando eu te mandar, você vai ver que tem várias vezes que é assim, olha, cuidado, você às vezes ou procura uma fundamentação para essa afirmação, ou então relativiza um pouquinho para o leitor passar mais tranquilo e tal. Beleza. E o que eu achei legal é que no seu texto, eu acho que só em 2 lugares você misturou português e espanhol, no que eu achei. E eu imagino que o exercício deve ter sido pesado de escrever coisa dupla. Então teve uma hora que eu li um aceres no lugar de fazeres, eu falei, gente, só nesse lugar, assim. Então você passou muito bem. Um outro lugarzinho que deu uma misturada no meio de campo, eu coloquei lá para você dar uma pensada, tá? Tá. E aí, eu destaquei um ponto que eu acho que pode ser realçado. Se eu estivesse escrevendo esse trabalho, eu realçaria, que é assim, o modo de produção, o jeito de fazer o peão, ele revela algumas coisas para quem está lendo. A fuga da padronização, a importância sobretudo nos desenhos que tem né? Que isso que tem a ver com a pessoa que faz, tem muitas vezes que você começa a apertar o artesão e ele está falando assim, não, mas, bom, mas não é assim, quem faz depende da pessoa, não tem isso, não é? Essa demanda que a gente tem de querer padronizar. E ele vai num outro lugar, né? E eu acho que ele tensiona o que a gente chama de modo de produção capitalista. Ou seja, quem faz o peão tem o acesso ao processo e ao produto peão. Então, a pessoa, ela vê o caminho inteiro, no que você está narrando para a gente. A menina narra isso, o artesão narra isso. Em geral, em regra, não é assim que a gente faz nas escolas e não é assim que a gente faz no modo de vida que a gente tem. A gente entrega produto, não entrega processo. É assim mesmo. E eu acho que você poderia chamar a atenção que isso é uma característica importante de algumas práticas que ainda sobrevivem em resistência a essa vida aligerada da gente. Tá certo? Uma coisa também que eu vi, que apareceu na sua apresentação e que eu tinha colocado como um ponto para você pensar, quando você caracteriza o artesão, você vai falar muitas vezes, a partir da entrevista que você fez com ele, eu vou chamar de conceitos da matemática, né, ou da física, ou né, disso, da ocidental, escolar e etc. Eixo de rotação, distribuição de massa, equilíbrio, estabilidade de movimento. Eu senti falta nessa hora, e aí pode ser que foi o meu lugar de professor de matemática, que dá aula em escola, não sei o quê, você explicar mais específico. Se você anuncia esse tanto de conceito, você deve ter visto eles em algum lugar. Claro, que o leitor pode tentar entender. Mas hoje, na apresentação mesmo, você trouxe os desenhos do livro de matemática da escola para mostrar onde é que está falando da rotação, onde é que está... Enfim, eu acho que se você tiver tempo e energia, seria legal você explicar menos geral, dar elementos mais específicos. Exato, porque um professor que estiver lendo pode facilitar a leitura dele, tá? Isso mesmo. Uhum. Outra curiosidade que eu fiquei, que vendo o artesão explicar o peão, eu fiquei com a sensação de que ele passou pela escola formal. Passou. Eu gostaria de ver essa informação. Pode ser que esteja lá. Tá. Não sei se tem, talvez tenha. Depois você olha, se não tem, você só coloca isso para o seu leitor entender. Porque ele faz umas afirmações que eu falo, gente, engraçado, isso aqui está parecendo jeito de falar de quem, né, passou pela instrução formal e tal. É isso mesmo. Sobre a menina que eu te falei, eu realçaria o marcador de gênero. E eu acho que você também tem uma coisa bonita de ser grifada, que é assim, tem uma coisa do peão aparecer ou ser usado com as finalidades que você descreve e tal, na Semana Santa, que é uma típica festa popular. Uhum. A gente tem no Brasil uma intelectual muito importante, do meu ponto de vista, que é a Lélia Gonzalez, e a Lélia Gonzalez fala sobre as festas populares, e ela vai revelar, por exemplo, eu acho que ela faz isso melhor de todas as pessoas que eu já vi.
Ela fala do Brasil sendo brasileira, uma mulher preta, e ela vai dizer disso, de como é que a gente se faz brasileiro olhando para as festas populares. Então, vai na festa, vai na semana. Eu tenho um livro, se você quiser, eu posso. É um Ótimo. livro que eu gosto muito, eu posso te emprestar em confiança. Né? Mas, assim, então é um livro dela que ela narra a experiência da Semana Santa, narra a experiência do Carnaval, porque ela diz que é ali que a gente consegue entender o que é ser brasileiro. E eu acho que você tem esse paralelo para poder falar assim, isso acontecendo revela um traço da cultura colombiana, eu acho. E acho que o texto dela pode te ajudar a realçar. Por fim, o texto revela que ainda estão em construção a análise da etapa educacional, bem como capítulos 4, 5 e 6. E, ao meu ver, me repetindo, mantendo a mesma dedicação revelada até o presente momento, o Camilo tem todas as condições de concluir essas etapas em tempo e com esse ótimo nível de qualidade. E assim, eu termino a minha fala parabenizando a você, Camilo, ao Milton, que você siga fazendo uso da sua prática de pesquisa para registrar, para dar voz, para valorizar as experiências que são silenciadas ou desprestigiadas na lógica de produção apressada que estrutura essa nossa vida no tempo presente. Afinal de contas, como diz, já que você gosta de poesia, o poeta brasileiro Manuel de Barros, eu penso que andando devagar, eu atraso o final do dia. Parabéns pelo seu trabalho. Ok, obrigado, André, por suas colocações. Acho que é importante destacar, por exemplo, que em trabalhos internacionais, quando vocês tiverem alunos estrangeiros também, sob a sua orientação, vocês vão perceber isso. O trabalho começou a ser escrito em espanhol, para o CEP teve que ser traduzido para o português, porque o CEP não aceita trabalho em outro idioma. Aí a gente retornou para o espanhol, aí a gente falou assim, não, vamos fazer em português primeiro, né? Aí a gente começou a refazer o processo todo em português, e a hora que tivesse pronto o português, o Camilo traduziria para o espanhol, porque seria mais fácil. É. Né? Então, eu acho que essa confusão até claro, existe uma coisa chamada code switch, né? Quando a pessoa se sente confortável em dois idiomas, ou ela fala, ou ela começa a escrever nos dois idiomas simultaneamente, sem perceber que está fazendo isso, né? Isso acontece. Mas eu acho que talvez tenha até sido isso, essa mudança de espanhol para português, que a gente fez constantemente, né, Camilo? Que acabou colocando algumas coisas no texto que a gente nem percebeu E a preocupação nossa era enviar o texto em português para o André e o texto espanhol para a Roxana também. Uhum. E a intenção nossa é que para o repositório tenham as duas versões, tanto em português quanto no espanhol, né? Então, essa é uma intenção nossa. E eu acho que as duas contribuições muito interessantes, porque ela pega no aspecto, na questão cultural, que a gente pega muito, que é justamente esse apagamento, né? Ou esse epistemicídio, né? De práticas culturais que vem ocorrendo. Então, eu entendo que essa questão de você mostrar essas práticas culturais, mas nas vozes de quem as pratica. Né? A gente só é um instrumento para que essas vozes elas possam ser ouvidas, né? E sejam, de uma certa maneira, valorizadas em outros campos, né? Que não seja o campo local. Acho que isso é muito importante. Bom, Camilo, você quer falar alguma coisa antes da gente sair para a deliberação? Sim, professor, gostaria de falar algumas coisas. Bom, em relação a alguns comentários, por exemplo, que fez o professor André, da revisão do português, tá? Eu concordo plenamente. Na verdade, aconteceu isso, que quando a gente estava escrevendo, inicialmente a gente escreveu em espanhol, mas aí depois trocamos para o português, novamente para o espanhol, outra vez para o português, então era aconteceu isso, uma mudança de línguas, assim, literalmente do nada. Então, acontecia essa confusão na escrita. Mas vou consertar direitinho. Em relação à descrição dos participantes da escola, é verdade que o senhor falou, que não se fez por dizer assim, uma descrição aprofundada dos participantes da escola, mas tem uma razão, e que ainda não foram analisados os dados da etapa de caráter educacional.
por esse fato, literalmente, não foi aprofundado tudo isso relacionado com os participantes da escola, mas está em construção. Então, basicamente, sim, a gente vai aprofundar sobre cada um dos participantes, sobre o professor, sobre os alunos, etc. Então, só para destacar isso, também considerar que a escola também tem, por exemplo assim, uma história social, uma história cultural, uma história própria. Então, também vai se destacar um pouco como é que esse percurso histórico próprio da escola. Então, não é simplesmente falar que se desenvolveu a pesquisa dentro de uma sala de aula, sino também ter presente a história e cada um desses membros, porque a intenção é isso. Não é simplesmente fazer pesquisa por fazer pesquisa. É tentar compreender o mais aprofundado possível, nesses 2 anos de mestrado, como é que cada um desses indivíduos que estão dentro da investigação pode, por exemplo assim, impactar ou impactar não, realmente contribuir para a pesquisa. Então, é como assim um comentário bem geral. Aí outras questões que no marco teórico, eu sei que o marco teórico ficou bem grande, mas também tem outras razões e que a gente tentou não simplesmente de colocar aspectos próprios que se encontravam na literatura. A gente também tentou propor algumas questões de caráter teórico, tentou se arriscar, por dizer assim, de discutir ou desenvolver discussões que normalmente não são discutidas teoricamente em relação ao programa de etnomatemática, ao programa de etnomodelagem. Por exemplo, essa proposta da etnomodelagem como programa de pesquisa lacatosiano, você não vai encontrar assim livros, por dizer assim, ou textos que já se discuta isso. O primeiro, por dizer assim, acercamento, o contato que se teve com isso, foi nessa pesquisa e um artigo que escreveu com o professor Milton em conjunto no percurso do ano. E a mesma coisa acontece com outra descrição que corresponde à natureza dos etnomodelos, porque muitas vezes se discute o que é um etnomodelo, mas nunca se fez, por assim, ou se faz de maneira bem, por assim, assim, por fora de uma profundidade filosófica. A gente traz também uma discussão filosófica simplesmente falando da natureza dos etnomodelos, uma discussão netamente filosófica sobre isso. A gente está escrevendo também um artigo que vai ser também posteriormente enviado por uma revista submetido para ver se publica. Então, tem outras questões que por isso fica assim bem gordinho o marco teórico, mas não é simplesmente por colocar a teoria, sino também por contribuir teoricamente no programa de matemática e, claramente, de fato, pela educação matemática. Tá, obrigado. Ô, André, você tinha falado em aprendizagem situada, é LAVE, né? Você está falando LAVE. Né? Tá certo. É porque tem muito a ver com essa aprendizagem situada contextualizada, né? Uhum. Isso. E outra coisa que você falou, qual que é o nome dela? É Délia Salles? A autora é Lélia Gonzalez. Ah, Lélia, nossa senhora. Lélia... O livro dela, o título de capa é Festas Populares. Não, é porque a gente tem Festas Populares, a gente tem uma pesquisa que foi feita com a Ana Duarte sobre os tapetes devocionais de Ouro Preto. Eu acho que isso serviria até para poder embasar teoricamente essa pesquisa, né? Por isso que eu achei interessante o que você falou. E esse livro é super legal, que ela faz isso olhando para o Brasil, mas as sessões de festas religiosas, tem uma das sessões que é com Ouro Preto. Ah, tá. Né? É muito interessante. Bom, gente, então eu vou pedir para todo mundo que está aqui na sala saírem, né, por 10 minutos. Tá certo, Camilo? Ô, Luciano, se a pessoa não sair, você pode tirar a pessoa da sala. Né? Então, vocês podem sair e retornarem daqui a 10 minutos, tá bom?